Coacción del voto, intimidación, actos de ilegalidad y el aparente uso de recursos públicos para favorecer al hoy gobernador electo del estado de Hidalgo fueron solo algunas de las pruebas con las cuales la candidata por la coalición Hidalgo nos une exigió la anulación de las elecciones del pasado 4 de julio ante el Tribunal Electo del Poder Judicial, organismo que hoy, bajo el argumento de falta de pruebas, ha desechado la impugnación. Sin embargo, además de las abiertas acusaciones en contra de Francisco Olvera, Xóchitl Gálvez, en entrevista exclusiva, también evidencia de manera abierta el apoyo político y económico que éste recibió de sus camaradas priistas y actuales gobernadores, Enrique Peña Nieto y Pepe Calzada. Yo espero que los magistrados tomen en cuenta una serie de anomalías que hemos presentado para el caso de Hidalgo y ojalá Hidalgo, por el bien de la democracia de este país, se declare la nulidad de la elección. Sí me queda claro lo complicado que es para ellos el tema de las pruebas y lo que es para nosotros la oposición. Por ejemplo, en muchos casos los propios notarios públicos en Hidalgo se negaron a notariar hechos que estaban sucediendo. O sea, ¿por qué? Porque los notarios públicos dependen del gobierno estatal. Pero bueno, de ahí en fuera pues tenemos una serie de pruebas que son evidentes, que son contundentes y que yo sí creo, por ejemplo, que si se deja pasar un hecho como el que sucedió el día de la elección, que 50 policías estatales entran a mi casa de campaña, específicamente al centro de cómputo, donde estábamos operando la elección, ese domingo a las 5 de la mañana y se roban computadoras y se llevan detenidos a los ingenieros, pues va a ser muy grave porque pues entonces cuando un gobernador vaya perdiendo, pues sabe que es muy sencillo, simple y sencillamente pues intervenir con la policía a tu contrincante. De repente sí fue una guerra muy desigual, yo lo pongo como ejemplo, fue David contra Goliat. O sea, fue una cosa así de ese tamaño, el monstruo del aparato, el monstruo de la corrupción, el monstruo del poder del gobernador poniendo a su disposición a la policía. Eran policías estatales, traían armas de alto poder que no estaban registradas como ellos portadores de esa arma. ¿Qué me quería dar a entender el gobernador? Pues no sé, intimidarme. Esto te habla de que hubo actos de ilegalidad durante el proceso electoral y la ley es muy clara, se tienen que cumplir con los principios de legalidad, el cual fue violado, el principio de certeza, el cual fue violado porque el logo del PT apareció en la boleta, no habiendo candidato del PT, no registrando candidato, y si tú ves los números, el 5% de votos fueron nulos. Muchos de esos votos corresponden al Partido del Trabajo. El principio de imparcialidad fue violado porque tenemos pruebas de cómo el gobierno estatal a través de sus funcionarios estuvo coaccionando, comprando voluntades de los delegados municipales, ofreciendo obras a cambio de programas. Creo que todo esto es sabido, creo que yo sabía que esto sucede, pero no por eso debemos de aceptarlo. O sea, no es posible que los ciudadanos bajemos los brazos sabiendo que así operan las campañas, el exceso de recursos públicos que hubo dentro de la campaña del candidato del PRI. Sí, tenemos algunas pruebas que presentamos ya de cómo se rebasaron los topes de campaña por parte de ellos. Y de hecho el dictamen de gastos de campaña no pasó por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral y eso es ilegal. Se declaró válida la elección sin que se dictaminaran estos gastos en el pleno del Consejo. Lo que podemos sacar de esta elección es que hay dos personajes, un personaje ligado al porrismo, ligado a cosas oscuras, un personaje que responde a la clase política gobernante en Hidalgo, a ese caciquismo, a esa corrupción, a ese empobrecimiento de Hidalgo. Y pues yo representaba a un personaje de la sociedad civil con una historia de honestidad, de trabajo. ¿Y qué es lo que te vence? Lo que te vence es
uso de los medios de comunicación para favorecer a un candidato. Fue evidente en la entrevista de Patti del Villar cómo se me niega un espacio de comunicación, y es evidente cómo en los dictámenes del Instituto Estatal Electoral se establece claramente cómo el candidato del PRI tiene muchísimos tiempos y cómo yo prácticamente apenas sí aparezco en la televisión. Yo realmente debo de decir que me impresioné cuando me enteré que había que hacer convenios privados con periódicos y con medios de comunicación y pasar dinero debajo del agua. Me supongo que la oposición pagó muchos millones de pesos en medios de comunicación, es más, en periodistas que hablen favorablemente al candidato, que escriban editoriales, que alaben al candidato, que lo entrevisten. O sea, todo eso que vemos que está ocurriendo con Enrique Peña Nieto no es obra de la casualidad. Es mucho dinero que hay detrás pagado para que el señor pueda tener una entrevista a modo, para que el señor pueda pasar como un personaje limpio, transparente. Y si es de tener miedo, por supuesto que sí. Del Estado de México, principalmente, cada gobernador tenía un distrito a cargo con gente, con vehículos, con gasolina, con viáticos para empezar, ¿no? La gente que operaba para ellos, pues mucha venía de fuera, sobre todo de estados que no tenían elección. Es demostrable el evento donde estuvieron 10 gobernadores, aviones, helicópteros, y yo creo que ese solo evento, pues casi le marcaba la mitad de los gastos de campaña de Paco Olvera. El evento donde fue Peña Nieto a Tulancingo fue otro evento donde se gastaron millones de pesos, ¿no? Digo, seguramente todos tuvieron que ver, y pues el gobernador de Querétaro sabrá lo que hizo, y yo lo que sí creo es que si los gobernadores creen que los ciudadanos somos retrasados mentales y no nos damos cuenta de que se han vuelto personajes mediáticos, que se han vuelto personajes que nos venden en la tele logros, y la realidad de la gente es que no tiene empleo. La realidad de la gente es que no hay universidades, no hay preparatorias. Eso va a reventar. Eso no puede sostenerse más tiempo. O sea, no le pueden seguir dando a tole con el dedo. Y el propio gobernador de Querétaro verá en los resultados de la gente, del empleo, del ingreso, si el gasto público lo está usando de manera adecuada o no. O sea, ya le lloverá en su mipita a cada uno, ¿no? Totalmente. Totalmente, el gobernador de Querétaro tiene un convenio con las televisoras que protegían al candidato del PRI en Hidalgo. Absolutamente. O sea, son cantidades millonarias, y es impresionante cómo pues simple y sencillamente te vetan, no existes como noticia, porque responden a los intereses de estos gobernantes. Yo sí creo que es una apuesta muy perversa. El que lleguen a la política personajes incapaces, personajes corruptos, personajes que respondan solo a los intereses económicos, está provocando que no invirtamos en educación, que no invirtamos en políticas sociales. O sea, yo me muero de la risa de las obras de Peña Nieto, porque el dinero que recibe le da para hacer 50,000 obras, no 600. Y le hacen creer a la gente que 600 obras, o sea, no es nada. Soberbio y prepotente, y no lo digo yo. El día que lo entrevista, el día de la elección, le pregunta que qué tiene que decirme, dijo que nada. O sea, él es él y punto. Pero la verdad, el 50% de hidalguenses no votaron por él. Entonces, un candidato que diría, bueno, fue una gran contendiente, ¿no? Le tiendo a mi mano para trabajar y para sumar a los adeptos que ella tiene, ¿no? O sea, yo me hubiera imaginado, o era lo que yo hubiera
lo que yo hubiera hecho. En el triunfo, pues la humildad es fundamental. Él no es humilde, es un hombre soberbio, es un hombre prepotente, es un hombre poco preparado, poco leído. Si tú lo oyes hablar, no es un hombre culto, no fue capaz de sostener un debate conmigo, y en los diferentes eventos que tuvimos donde aparecimos los dos, en todos, la evaluación es que gané. En el TEC de Monterrey, la impresión de los jóvenes es que Paco llegó leyendo, tuvo respuestas muy tontas y nada que ver. O sea, quedó claro que era una mujer preparada y capaz para este cargo. Y en el evento, en un auditorio afín a él, que era el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, el CENTE, en Pachuca, donde categóricamente se le había prohibido a los profesores que me aplaudieran, donde era un evento a modo, pues acabaron aplaudiéndome, y también la impresión de los maestros es de que fui muy superior a él. No es el nuevo PRI. El PRI sigue siendo tramposo, sigue siendo un PRI lleno de personajes que avalan a personajes con poca trayectoria ética. El PRI, no dudo que dentro del PRI haya personajes con otro perfil, pero no hacen mucho por cambiar al menos los estados donde gobiernan. Al contrario, veo un PRI peor. Un PRI que está dispuesto a regresar al poder a como dé lugar. Y ya descubrieron que la manera de regresar al poder es comprando conciencias, y lo van a hacer en el 2012 sin importarle cualquier medida. Van a comprar a quien tengan que comprar con tal de regresar. Van a pagar en medios lo que tengan que pagar para hacer ver que su candidato es un príncipe azul, que es que tiene su princesa. Y de hecho los van a casar, yo creo que pronto, en un evento de telenovela, y van a querer abusar de los mexicanos que no tienen el nivel cultural para discernir la manipulación de la que están siendo objeto. No, él no tuvo absolutamente nada que ver. Realmente era un proceso de carácter federal. No hizo nada él para solicitar su liberación. Yo sí te puedo decir que en una de las entrevistas con el presidente Calderón toqué el tema de las indígenas con él, para que ya la PFP se desistiera de seguir demandándolas, ¿no? O sea, ellos están en otra agenda. Ricardo Rocha sí, para que veas que sí. Ricardo Rocha sí tuvo que ver como comunicador. Los demás lo hicieron en un momento mediático. Yo a ellas las visité como 8 meses antes al penal, a Jacinta, Francisca, y estuve hablando con personajes claves porque era un tema de carácter legal. Algo que los movimientos sociales tenemos que entender, que no basta con que denuncies, ¿no? En el caso de Querétaro, lo que se hizo fue que el caso llegó a la corte y revisaron el criterio del juez para dictaminar que había sido secuestro, ¿no? Entonces, realmente es un tema de la corte, es un triunfo de la sociedad, por eso te digo, de la sociedad. Y gracias a esa presión social volteó gente como Beltrones, voltearon personajes al tema, ¿no? Pero generalmente son las ONGs que están ahí detrás de estos casos. Tenemos que ser mucho más exigentes de nuestros políticos. Tenemos que tolerarle mucho menos a los políticos. Tenemos que aceptar mucho menos esta cultura de la corrupción, empezando por nosotros mismos.